Buenas tardes, me llamo Esteban Erazo, estudiante de la UDLA Universidad de las Américas. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los gobiernos autónomos descentralizados, también conocidos como GAT. Primero, ¿qué son los gobiernos autónomos descentralizados? Son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado ecuatoriano y están organizados de la siguiente manera: GAT regionales, GAT provinciales, GAT cantonales y GAT parroquiales. Más adelante daré información acerca de la función de cada uno. Y ahora bien, las principales normas jurídicas que se aplican al GATT son la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el Código de Trabajo, la Ley Orgánica de Servicios Públicos y su reglamento, el Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia, entre otros. Y en términos generales, los derechos de participación son los siguientes: elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato a la autoridad de elección pública, desempeñarse en la función pública, entre otros. En referencia a la incorporación de los derechos de participación ciudadana en el artículo 96 de la Constitución de la República. Ahora bien, voy a hablar acerca de la organización territorial del Ecuador. El GAT está distribuido por GAT provincial, GAT municipal o metropolitano y GAT parroquial. La función del GAT provincial es integrar el componente de ordenamiento territorial de sus cantones en función del modelo económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la provincia. Las funciones del GAT municipal o metropolitano son las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación de suelo. De este nivel, racionalizan las intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno y también incorporan la gestión del riesgo, fomentan la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social, la accesibilidad del medio urbano y rural, establecen garantías para la movilidad y acceso a servicios básicos. Y por último, la función del GAT parroquial es énfasis en la articulación con organizaciones territoriales de base y, con base en el diagnóstico y modelo territorial cantonal y provincial, localizan las obras de intervención de su territorio. Sus principales competencias son: en cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, que son 24, sus principales competencias son planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación regional, cantonal y parroquial. También sería planificar y construir el sistema vial de ámbito provincial que no incluyan las zonas urbanas, ejecutar en coordinación con el gobierno regional obras en cuencas y microcuencas, la gestión ambiental provincial, planificar, construir, operar y mantener el sistema de riesgo, fomentar la actividad agropecuaria, fomentar las actividades productivas provinciales y gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. En cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, que son 221, sus principales competencias son planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. Planificar, construir y mantener la viabilidad urbana. Prestar los servicios de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Y en cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, sus principales competencias son planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participables anuales. Mantener y planificar en coordinación con los gobiernos provinciales la viabilidad parroquial rural. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de biodiversidad y la protección del ambiente. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que les sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organización territorial de base. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias y vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. Una pregunta muy frecuente es: ¿cómo hacen todo esto posible?
¿Acaso el GAT cuenta con un financiamiento para obras? De acuerdo al artículo 274 de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen los recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que percibe el Estado por su actividad, de acuerdo con la ley. Y, en el artículo 163 del COTAD, los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y, como parte del Estado, participarán de sus rentas de conformidad con los principios de solidaridad y equidad interterritorial. Y se le suma que en el artículo 210 dice que los gobiernos autónomos descentralizados que reciban estos beneficios y los mecanismos de distribución se establecerán en cada una de las leyes sectoriales correspondientes relacionadas con la explotación de recursos naturales no renovables. Pero también, a partir del año 2015, el gobierno central transfirió a los gobiernos autónomos descentralizados municipales la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, función que se consolida con los dispuestos por la Ley Orgánica de Cultura expedida en diciembre de 2016, con la finalidad de que los GAT municipales del país accedan a financiamientos reembolsables y no reembolsables para proyectos de inversión y fortalecimiento institucional orientados a dar continuidad a la salvaguardia del patrimonio cultural a nivel nacional. Ya para terminar, voy a dar mi opinión acerca de los gobiernos autónomos descentralizados. Por una parte, creo que está bien que existe este tipo de gobiernos, porque así se puede controlar el tipo de actividades en los pueblos y parroquias. También se puede controlar la seguridad de cada persona y el bienestar de su salud. Pero en lo que no estoy a favor es que se gane por populismo, mas no por sus propuestas. Un ejemplo muy claro es donde yo vivo. Cuando se realizan las elecciones gana la persona que tiene más contactos e influencias. Lo que yo recomendaría es que exista más rigurosidad al momento de elegir cuál será la persona que estará a cargo del GAT. Muchas gracias por su atención, me despido, que tenga un lindo día.